poquito. Ahí estamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿sí? Estábamos charlando de todo un poquito, ¿sí? Y llegamos a un acuerdo que la entrega, ¿no? Para el final va a ser, ya saben, el viernes 15, ¿sí? Llegamos a un acuerdo que yo habilito el campus a las 8 de la mañana, fíjense, lo memorizo yo también, y la entrega por parte de ustedes va a ser el mismo día hasta las 23, ¿sí? Pueden extenderse si quieren un poquito más, hasta las 12 no hay ningún problema, ¿no? Por si trabajan o tienen algún problema, ¿sí? Luego conversen con sus representantes, ¿sí? Para que no tengan ningún problema, porque yo después cuando paso las notas, las estaría enviando y el lunes, seguro, porque el sábado no creo, el lunes envío las notas de todos en el grupo, ahí tengo que mandar un documentito, ¿no? Con los nombres de ustedes, las notas, bueno, y los felicitamos, y ahí veo quiénes son los que tienen que recuperar y quiénes no, ¿sí? Así lo debo hacer, ¿sí? Pero entonces el lunes, allí yo ya estaría enviando correcciones, ¿sí? Bueno, a ver, y el viernes van a hacer un pequeño práctico, el viernes 8, ¿no? Un pequeño práctico de ejercicios, de todo un poquito, ¿sí? Para que ustedes lo realicen. Vamos a ver recursos humanos que se complementa, si hace mucho que no vemos mucha teoría, ¿no? Hace bastante. Veamos, ¿no? Se complementan estos dos departamentos, son totalmente necesarios, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, desde el momento que se selecciona al personal, desde el momento que ya se contrata, que es el momento más importante, ¿no? Tanto para la persona, para el postulante, ¿sí? Como para aquel auxiliar o aquel licenciado, ¿no? En recursos humanos, tener la participación también de los administradores, ¿sí? Administradores, contadores, licenciados en economía, ¿sí? Y de manera conjunta se decide a quién se va a contratar, ¿sí? Y luego ya comenzamos a ver diferentes temas que ya son propios, ¿no? De recursos humanos, que justamente la primera parte de recursos humanos y administración se asemejan, ¿sí? Todo lo que es organizaciones es muy parecido. Hasta que luego, ¿no? Hacemos la separación de temas porque, bueno, nada que ver el ámbito, ¿sí? Uno elige, contrata, el otro ayuda, ¿sí? Al momento de algunos aspectos económicos, ¿no? Que solicite el auxiliar en recursos humanos, sí, las liquidaciones de sueldos, allí sí podemos integrarnos, ¿sí? Pero es una tarea, un trabajo conjunto, ¿sí? Integral. Son dos departamentos totalmente distintos, pero se necesitan, ¿sí? Vamos a ver muy poquito, ¿sí? A ver, déjenme que tengo muchos documentitos hoy. Este es el que tenemos que ver. A ver, lo elijamos. Acá está. Vamos a ir con este documento que es de recursos humanos. ¿Ustedes recuerdan cuando nos conocimos hace, bueno, mucho ya, ¿no? Habíamos comenzado a ver organizaciones, ¿se acuerdan? Hace Sí, mucho profe, sí. que vimos el primer tema. ¿Por qué? Nos debíamos ubicar, ¿sí? ¿Cuál iba a ser nuestro lugar físico, les decía yo, ¿no? Para ejercer. Vimos también las estructuras, vimos todas las estructuras lineales, horizontales, verticales, circulares, vimos cultura organizacional también, ¿sí? Organigramas, y hasta ahí llegaban los contenidos que pertenecen a administración. Luego sí continúan ya los contenidos de recursos humanos, pero profundizando estructuras,
también organizacional, ¿no? Porque, fíjense, acá vamos a poder ver que sí nos complementamos los dos departamentos. ¿Por qué? Fíjense, el Departamento de Recursos Humanos siempre está estructurado, ¿sí? Sabemos qué significaba que esté estructurado. ¿Recuerdan por qué? ¿Qué significaba que esté estructurado? ¿Qué tenía? Una persona que nos dirigía, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo recuerdan o no? Justo quise hablar y pasó un mosquito por Ah, acá, por mi casa. déjalo, déjalo que estudie, che, déjalo. ¿Te acordás? Que, Estaba que- estructurado por una persona que dirigía y por las otras personas que eran, ¿cómo se llama? Que hacían el siguiente trabajo, que estaba, o que la persona le daba un cierto trabajo o una cierta responsabilidad para hacer algo así, era que no. sí, nosotros hablábamos de niveles, ¿te acordás? Que hablábamos de niveles superiores, hablábamos de niveles medios, que allí estamos nosotros. Y luego hablamos de niveles bajos, ¿sí? Por eso siempre va a estar estructurado, más allá del departamento a quien yo vaya a cumplir funciones, ¿sí? Seguro que se van a repartir actividades, seguro ustedes pueden llegar a participar, a ver, eh, haciendo control de stock o pueden también realizar selección de sistemas de proveedores o pueden trabajar en alguna, si es que ya están, ¿no? En una organización. Si es que están en la parte de negocios, ya van a hacer arqueo, ¿no? Van a hacer otras actividades que las van a repartir. Desde el momento que se selecciona el personal, ya se deriva a dónde va a ejercer. ¿Quién lo realiza? ¿Quién es el encargado? El auxiliar o el licenciado en recursos humanos, ¿sí? Y fíjense aquí, seguro que los departamentos, ¿no? De recursos humanos son, les llamamos el lugar de gestión, ¿sí? De personal. ¿Por qué? Allí se encargan de dirigirlos, de seleccionarlos, ¿sí? Y también al momento de tener que organizar las tareas, los beneficios, ¿no? Que se les va a otorgar cuando están por formar parte de alguna mutual, de algún sindicato, el licenciado en recursos humanos tiene que estar totalmente informado de todas las modificaciones, artículos, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Yo les decía hace un ratito, hay que esperar qué sucede cuando ingresa, ¿no? Un nuevo presidente o cuando ingresa, ¿no? Una persona muy importante dentro de la organización que modifica, ¿sí? Eso lo vamos a ver, bueno, esperemos unos días más. Fíjense acá, nosotros cuando vimos en administración también hablábamos de los tipos de organizaciones, ¿sí? En recursos humanos también persiste la misma clasificación. Fíjense, hablamos de formales, que nosotros sabemos que tienen que ver, ¿sí? Decíamos que había niveles de jerarquía. Fíjense, cada miembro, cada personal tiene una tarea asignada y destacamos muy importante que es tanto en el Departamento de Recursos Humanos como en el de administración, la comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Es tan necesaria para evitar cualquier conflicto que podría llegar a presentarse. Cuando hay mucha gente reunida y todos quieren recibir sus beneficios, ¿sí? Valoran sus derechos, pero allí estamos nosotros, ¿no? Los auxiliares para defender esos derechos, pero no olvidarnos las obligaciones que ellos tienen, ¿sí? En el caso de las informales, fíjense que nosotros en administración hablábamos y decíamos que es cuando no hay una persona que nos dirige,
marcábamos, ¿sí? En el caso de recursos humanos, fíjense que varía un poco, porque acá, ¿qué pasa? En este tipo de organizaciones se van a establecer relaciones, ¿sí? Pero van a ser más bien grupales, ¿sí? Y podemos llegar a tener tal vez una persona que nos dirija, pero que no está totalmente marcada con ese rol, ¿sí? No es como en el caso de las formales que nosotros hablábamos en administración, ¿sí? No, va variando. Fíjense, aquí hay una distinción muy parecida a la que nosotros vimos en administración, ¿sí? Que básicamente se destacan diferencias entre una y otra, ¿sí? Donde yo recién se las resumí, ¿sí? ¿Qué podemos destacar? Fíjense que cuando hablamos de una organización que es formal, los fines, por supuesto, que van a ser empresariales. En cambio, de una informal, fíjense que los fines acá no son empresariales. ¿Sí? En este caso puede ser un fin que se establezca como grupo, ¿sí? Cumplir algún objetivo de manera grupal, pero nunca son empresariales. ¿Sí? Y fíjense acá, la comunicación siempre en las formales debe seguir esa estructura que nosotros hemos estudiado. En cambio, en informal, no. Acá no hay esa comunicación, ¿no? Entre niveles. No, acá podemos establecer una obligación, una tarea entre varios y varios la cumplimos, ¿sí? Es muy sencillo, ¿no? Pero también, fíjense que uno dice, es sencillo porque no hay quien nos dirige, pero a la vez hay que tener personas que sean muy comprometidas con ese trabajo, ¿no? Mucha gente, muchos problemas, ¿sí? Si hay una persona a quien dirigirse, siempre tiene que estar un director. Vamos por las formales, que es el ámbito donde nosotros vamos a ejercer, ¿sí? Alguien que sea un director, un jefe, un gerente, ¿sí? Fíjense acá, nosotros, ¿cómo es la organización jerárquica en recursos humanos? Muy parecida a la que nosotros ya conocemos, ¿sí? Va a haber un jefe, por supuesto, ¿sí? Porque es una organización formal. ¿Qué pasa aquí? Van a dirigir un equipo, un grupo, ¿sí? Como en todos lados, no hay nada distinto, ¿no? Pero fíjense que acá nosotros vamos a tener que cumplir un objetivo que ya está plasmado desde los niveles superiores, ¿sí? Supónganse, ¿no? Nosotros trabajamos en una organización, en una empresa, donde hay personal que está por pasar a tarea pasiva porque ya pronto están por jubilarse. Entonces, allí, ¿qué hace recursos humanos? Quedan pocos meses para que esa persona trabaje y bueno, necesitamos personal para cubrir, para que esa persona que ya se está por ir pueda dejar, ¿no? Sus conocimientos muy marcados con esta nueva gente. Y es el momento propicio en que recursos humanos aprovecha de ese personal, ¿sí? Se plantea objetivos, sí, recursos humanos debe buscar personal. El personal que responda a los requisitos que de dirección nos solicitan, ¿sí? Ahí empieza el trabajo de recursos humanos. Hacemos reclutamiento, ¿sí? Que reclutamiento es buscar personal a través de diferentes medios. Los más utilizados son las bases de datos, ¿no? Que tienen las diferentes empresas. Es el primer lugar a donde nosotros recurrimos. ¿Por qué? Porque después tenemos que buscar personal a través de medios radiales,
gráficos, empresas que se dedican, ¿no?, a buscar personal, y nosotros tenemos que invertir en esas empresas, ¿sí? No nos conviene muchas veces. Si no, hacemos convenios con universidades, ¿sí?, para darles las posibilidades a alumnos que ya están cursando sus últimas materias, sus últimos cursos. Entonces, le damos esa posibilidad a hacer pasantías, que es la mejor manera de moldear el personal, ¿sí?, que se adecúa a la forma que la empresa decide, ¿sí? Cuando hay un personal que presenta un currículum, es distinto, ¿no? Allí tenemos que conocerlo, hacemos diferentes dinámicas, ¿sí?, para conocerlos, hacemos diferentes etapas de selección, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, mucho más trabajo, ¿sí? Y nosotros para buscar ese personal tenemos mínimo 3 meses, 15 días como mínimo, 3 meses como máximo para buscar ese personal idóneo, sabemos decir nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que en ese tiempo nosotros podamos hacer las diferentes etapas de selección, ¿sí? Y es el objetivo a cumplir desde recursos humanos, ¿sí? Luego acá ustedes van a ver que la comunicación siempre va a ser igual que en administración, no varía, es descendente, ¿sí? Nivel superior desciende a través de los diferentes niveles. Fíjense que nosotros aquí hablamos de mandos medios, ¿sí? Nosotros, ¿sí?, como auxiliares formamos parte de estos mandos medios. Y luego ya estarían los subordinados, que es el personal, en este caso supónganse si es una industria, todos los que trabajan en la parte de producción, ellos serían los subordinados, ¿sí? Y bueno, la comunicación va descendiendo, ¿sí? Siempre va a ser así, ¿sí? Nosotros nos complementamos, ahí auxiliar en recursos humanos y el de administración, en estos mandos medios también, ¿sí? Estamos parejos. Fíjense aquí cómo podría llegar a ser una dirección de recursos humanos netamente, ¿sí? Y lo ampliamos para que lo puedan ver. Fíjense, nosotros desde el auxiliar, ¿no?, en recursos humanos, podemos cumplir todas estas funciones, ¿sí? Porque estamos capacitados, estamos preparados. Podemos trabajar en la parte de empleo. ¿Qué haríamos? Bueno, buscamos personal, lo contratamos, lo capacitamos en el momento que haga falta, ¿sí?, si la empresa está por reestructurarse o si tenemos personal que todavía no se ha adaptado también, ¿no? Podemos cumplir, fíjense, en el departamento de administración de personal. Aquí, ¿qué haríamos? Nosotros somos los encargados de darle la bienvenida, marcarles cuáles van a ser su tarea, cuál va a ser su sueldo, cuál va a ser las horas que va a cumplir, va a realizar horas extras, les vamos a marcar todos los beneficios que tiene todo personal. En el caso de retribución, bueno, acá también nosotros podemos hacer este trabajo que sería una especie de administración más que todo, ¿sí? En el caso de relaciones laborales, bueno, acá defendemos al trabajador, ¿sí? Conocemos cuáles son los derechos, cuáles son las leyes, cuáles son los artículos que amparan a ellos, a toda la familia del trabajador. Y en el caso de servicios sociales, también recursos humanos es el encargado de buscar, ¿no?, cuáles son los servicios que se va a otorgar. Supónganse, viandas, en el caso que el personal tenga que almorzar, ¿no?, en la misma empresa. Podemos buscar también obras sociales,
cuál la que se adecua mejor, ¿sí? También pueden ser diferentes beneficios de descuentos en algunos comercios, ¿sí? Fíjense que no, es amplia la tarea que realiza, ¿no? Recursos humanos. Por eso es una función muy gratificante, ¿sí? A mí me encanta, porque acá más el área de defender a los trabajadores, ¿no? Todos sus derechos, sus obligaciones también. Fíjense aquí que vamos a conocer cuál sería la dirección por objetivos. ¿Qué haríamos? Fíjense, nosotros como auxiliares vamos a subdividir, decimos, los objetivos que la empresa tenga, ¿sí? Y luego los vamos a ir asignando, distribuyendo a cada uno de estos departamentos que yo recién les conté, ¿sí? Dependerá de la tarea a realizar. Supónganse en este caso, se va a evaluar o se va a medir el desempeño que tenga cada trabajador o cada sector. Nosotros lo hacemos. ¿A través de qué? Tenemos diferentes formas de evaluarlos. ¿Cuáles? Utilizamos evaluaciones psicológicas. Esa sería la primera. Que aquí también lo dividimos, antes de eso de psicológicas, lo dividimos en sectores. Hablamos de 180 grados, de 270 y de 360 grados. ¿A qué hace referencia? A la amplitud, ¿sí? ¿A qué sectores vamos a evaluar o vamos a medir el desempeño? ¿Sí? Si decimos 180 grados, será algunos departamentos. Si decimos 270, bueno, será varios departamentos, secretaría, seguro, y si decimos 360, en general, ¿sí? Se evalúa a toda la organización. ¿Quién es el encargado de hacer estas evaluaciones? Recursos humanos, ¿sí? Y aquí aparece una persona fundamental y que acompaña a los auxiliares, que es el licenciado en psicología organizacional, ¿sí? Es nuestro par, decimos, ¿sí? Porque él entiende y conoce todos los aspectos de comportamiento del trabajador. Nosotros como auxiliares vamos a conocer, bueno, manejamos cómo seleccionarlos, cuáles son los beneficios, pero al momento de hacer los test necesitamos un psicólogo, ¿no? Y allí nosotros elegimos el personal que es el correcto, ¿sí? El que se adapta a los requisitos que solicita, ¿no? Desde, bueno, niveles superiores, vamos a decir. Fíjense aquí, ¿se acuerdan? Seguro que sí. Nosotros vimos en administración los modelos, ¿sí? De organizaciones que había. Hablábamos de circulares, hablábamos de piramidales, ¿sí? Verticales también, ¿sí? En este caso, en recursos humanos hay otros, ¿sí? Que la función va a ser similar, que es justamente organizar a todo el personal. Pero fíjense, en este caso son nuevos modelos, ¿sí? Se implementaron ya hace mínimo 10 años, ¿no? Y se siguen utilizando. Fíjense, hablamos de pirámide invertida. Fíjense aquí cómo varía el que nosotros conocimos, ¿no? En el de administración, que era una pirámide como la conocemos siempre. Arriba niveles superiores, niveles medios y niveles, ¿no? Los bajos. En cambio, nosotros aquí en recursos humanos la damos vuelta. ¿Por qué? Porque es fundamental, fíjense, que estén como principal los clientes, ¿sí? ¿Por qué? Toda organización trabaja para cubrir una necesidad que tenga, ¿no?
las personas. Entonces es necesaria la opinión de ellos y luego va descendiendo, ¿sí?, el trabajo hasta llegar a dirección, ¿sí?, para recién tomar una determinación final, ¿sí? En el caso de organización virtual o de red, bueno, nosotros podemos decir que es similar a las que nosotros vimos, ¿sí? Pero acá, ¿quiénes surgen? En el caso de recursos humanos surgen las subcontrataciones, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos organizaciones donde realizan una determinada actividad que tal vez sea rutinaria, ¿no? Pero cierta actividad no la pueden hacer. Entonces, ¿qué se hace? Se tercializa, ¿sí? Se subcontrata a otra empresa para que realice solamente esa actividad. Miren qué inteligente, porque nosotros en la empresa en general no tenemos que buscar personal, ¿sí? Pagamos a esa empresa que ya nos da un monto a pagar, menos personal para cubrir sueldos. Miren qué inteligente, ¿no? Muy inteligente este tipo de organización, ¿no?, virtual o de red. En el caso, fíjense, de Trébol, miren cómo cambia, ¿sí? Nosotros habíamos conocido la circular. Decíamos en el medio figuraba dirección o nivel superior. En este caso, en el núcleo, en el centro, siguen estando el personal esencial, ¿sí? ¿Quiénes son? Directores, gerentes, jefes. Fíjense acá, en este caso, en otros sectores del trébol que tienen formas similares, ¿no?, a un trébol, vamos a subcontratar, ¿sí? En este caso, ¿quiénes serían? Empresas que son externas a nosotros. Y luego aparece también una parte que es el personal temporario, que es el que favorece a las empresas porque no es un personal fijo, ¿sí? Se lo busca solamente para que cubran ciertas épocas del año nada más, ¿sí? ¿Y qué significa administrativamente o de la parte económica? Reducción, ¿no?, de personal, reducción de gastos, de sueldos, ¿sí? Bueno, favorecemos a las personas porque, bueno, tienen trabajo las temporadas, ¿sí? Pero no es un trabajo fijo, ¿no?, que es seguro el que toda persona busca, ¿sí? Y fíjense que tiene una estructura similar, ¿sí?, a un trébol. Luego podemos ver también qué sería en el caso de procesos de recursos humanos. Nosotros acá vamos a hablar de diferentes áreas, ¿sí? Y que el empleado siempre se debe dirigir y que va a cumplir una determinada actividad de acuerdo a ese proceso, ¿sí? Nosotros como auxiliares, ¿qué hacemos? Fíjense, conocemos la situación que tiene el empleado desde el primer día, ¿sí? Porque nosotros lo hemos seleccionado, nosotros lo hemos contratado, ¿sí? Y cuando nosotros contratamos en recursos humanos, hay una etapa que se llama el proceso de inducción, ¿sí? ¿Qué sería eso? Es cuando nosotros lo presentamos ante los gerentes, los dueños pueden llegar a ser, y ellos conocen la historia de la empresa, ¿sí? Que ese tipo de inducción se llama general, ¿sí? Luego tenemos otro tipo de inducción que es específica. Allí están presentes ustedes, ¿no?, los auxiliares en administración, el contador puede estar, tenemos también aquel eh, departamento o aquel supervisor, ¿no?,
que necesitó y fijó cuál es el personal que necesitamos cubrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el momento de darnos a conocer, de firmar ese contrato tan importante, ¿sí? Mínimo, como decimos, 6 meses ya para quedar fijo, aunque algunas veces a los 3 meses ya se informa, ¿sí? Dependerá de las empresas, ¿no? Pero siempre son a los 6 meses, ¿sí? Fíjense aquí, yo les decía que conocemos al personal desde el primer momento, ¿sí? ¿Cuál va a ser la función que hace recursos humanos? Fíjense, vamos a planificar qué sería tarea que nos encargan desde nivel superior, buscar personal. Nosotros hacemos el reclutamiento, convocamos, sería. Seleccionamos, ¿sí? Aquel que se adapte y que cumpla y que eh, pase las diferentes pruebas, los diferentes test que nosotros les realizamos de acuerdo a la función a cumplir, ¿sí? Pueden ser psicológicos, pueden ser teóricos, pueden ser prácticos, pueden ser a través de juegos de roles muchas veces, ¿no? Haciéndolos que cumplan una determinada actividad, ¿sí? Que es la que va a cumplir dentro de la empresa y lo estamos evaluando, ¿sí? Llega el momento de contratarlo, momento muy importante, ¿sí? Para, bueno, la persona, ¿sí? Ya la persona que forma parte, ¿no? El postulante en un primer momento y ahora ya recurso humano ingresante. Luego nosotros como auxiliares, ¿no? En recursos humanos vamos a entrenar, ¿sí? Y vamos a conocer cuál es el desarrollo que tiene. ¿Qué sería el entrenamiento? Las capacitaciones, ¿no? Que nosotros vamos a hacerlas de manera en contraturno, ¿sí? Algunas las podemos hacer nosotros y si no, buscamos de manera externa personal o empresas que se dediquen a esa tarea específica que nosotros estamos necesitando adaptar, ¿no? Programarlos, ¿no? Que nuestros trabajadores se preparen, sí, para cubrir esa actividad que nosotros necesitamos. Y luego, ¿qué hacemos? Conocemos el desarrollo, ¿sí? ¿Qué sería evaluar el desempeño que tienen? Sí, sí, lo evaluamos, puede ser, ¿no? De manera mensual, bimestral, trimestral, dependerá cómo nosotros nos organicemos, ¿sí? Hasta puede ser 15 minutos antes, ¿no? de empezar nuestra tarea, dirigirnos a los diferentes lugares y hacer diferentes preguntitas y estamos evaluando. O si no, utilizar un formulario, ¿sí? Para ir conociendo cómo se siente el personal, ¿no? Cómo trabaja y también vamos a conocer en ese caso, depende de cómo se evalúa, ¿sí? En esos grados que yo les comenté, ¿sí? 180, 270, 360. Dependerá. Luego, hacemos la administración de beneficios. Se los mencioné hace un ratito. ¿Qué hacemos? Trabajamos por los derechos. ¿Cuáles son las partes favorables para los trabajadores? Sí, esa es una de las funciones nuestras también. Queremos también que los trabajadores reciban la remuneración correcta, ¿sí? A la antigüedad que ellos tengan y al trabajo que realicen. Y si realizan horas extras, que se paguen esas horas extras, que se paguen los aguinaldos, ¿sí? Que se paguen las quincenas, ¿sí? Trabajamos para ellos, ¿no? Para los trabajadores, ¿sí? Que alguien quien los defienda sería. En este caso podemos realizar gestión de rendimiento. Aquí también
nosotros evaluamos, sería, ¿sí? Y relaciones laborales, bueno, podemos entablar, ¿no? O solucionar problemas que se presenten con los directivos, con nosotros también, ¿no? O entre supervisor y trabajador o trabajadores entre ellos, ¿sí? Siempre surgen problemas, ¿sí? Fíjense acá, cuando hablamos de planificación, yo les decía que es tarea que nos encargan a nosotros desde niveles superiores, ¿sí? Los jefes, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros? Evaluamos seguro cuál es el personal que es correcto para que cumpla las funciones. ¿Qué significaría cuando hacemos promoción? Lo damos a conocer a aquel que hemos seleccionado. Y también nosotros somos los encargados de dar el alta y también damos las bajas de ese personal, ¿sí? Ya sea porque cumplió los años de servicio o porque no cumplió, ¿no?, con la tarea acordada, ¿sí? Un despido sería, un despido por, puede ser por causa o muchas veces por reestructuración surgen los despidos, ¿sí? Muy común en las empresas, ¿no?, privadas, muy común esos despidos así masivos, ¿sí? Que muchas veces no se dan a conocer las razones, ¿sí? En el caso de reclutamiento, bueno, nosotros ¿qué hacemos? Convocamos, ¿sí? Se los mencioné hace un ratito. El medio que se utiliza también hoy en día son las redes sociales, que tienen mayor acceso, mayor llegada, ¿sí? Si no, muy favorable es contratar agencias, ¿no?, que se dediquen a capacitar, a seleccionar personal. Y allí nosotros no tendríamos gran trabajo, ¿sí? Pero bueno, ese sería como última opción. ¿Por qué? Porque allí nosotros debemos pagar a esa agencia, ¿sí? Es un gasto que lo podemos hacer nosotros como auxiliares. Al momento de seleccionar, ¿qué hacemos? Bueno, aquel postulante que se adapte mejor, ¿sí?, a los requisitos que nosotros estamos solicitando, ¿sí? Luego, en el caso de contratar, ¿sí? Bueno, yo recién se los he mencionado, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Ese proceso de inducción, ¿sí? Y donde ya forma parte, ya es parte de la empresa. Y ya viene el camino que es contarles cuál va a ser su lugar de trabajo, ¿sí? Y bueno, y luego ir observando cómo se desempeña. Si se desempeña de manera correcta, pasado los 6 meses, queda fijo, ¿sí? Y esa persona va a empezar a hacer carrera dentro de la empresa, ¿sí? Y va a llegar el momento de ascenderlo, de recategorizarlo, ¿sí? Nosotros, como auxiliares, vamos analizando y vamos haciendo ese seguimiento. En el caso de entrenamiento, bueno, se los mencioné. ¿Qué vamos a hacer? Mejorar aquellas habilidades o capacidades que esa persona no lo tiene, ¿sí? O que surgen cambios, muchas veces se dan cuando se incorpora nueva tecnología o algún modo de trabajo distinto. ¿Qué debemos hacer? Capacitarlo, ¿sí? Y bueno, y luego analizamos cuál es el desarrollo, ¿no?, que tiene. En el caso de administración, bueno, recién se los mencioné, nosotros trabajamos para ellos, ¿sí? Para que se valoren sus derechos, ¿sí? Pero no nos olvidemos, como dije, de las obligaciones. Porque los trabajadores siempre reclaman derechos y nunca toman en cuenta las obligaciones que ellos tienen para la empresa, ¿sí? Siempre, siempre pasa así.
Pero bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Los auxiliares, para marcar y hacer conocer cómo debe ser. Y luego nos queda gestión de rendimiento. Bueno, acá decíamos que es evaluarlos. Sí, vamos a tener que evaluar cuál es el desempeño que tienen. Pero fíjense, nosotros vamos a recurrir a estas tres actividades. Vamos a capacitarnos, ¿sí? Puede ser interno, puede ser externo, puede ser en contraturno muchas veces. ¿Qué le va a permitir al trabajador? Motivarse, ¿sí? Porque personal capacitado se siente más seguro para cumplir su desempeño. Y después, ¿qué hacemos? Recompensamos. ¿Por qué? Recategorizamos, ¿sí? Por eso es tan importante capacitar al personal, ¿no? Que cumpla las funciones como aquel personal que ya tiene muchos años, ¿no? En la empresa. Y fíjense acá que también podemos hacer uso cuando hablamos del sector fabril, ¿sí? De los operarios, que sería cuando se pueden mejorar todos los productos, ¿sí? Bueno, acá necesitamos de ese tipo de personal que nos enseñe o que tengamos nosotros contacto con ellos para ver cuáles serán los productos que ellos han observado que podríamos mejorar, ¿sí? Y si no tenemos el personal, bueno, habrá que buscarlo, ¿sí? ¿Y quiénes son los encargados? Recursos humanos. Es un trabajo conjunto, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros evaluamos ese desempeño, ¿cuál es el fin? Fíjense, garantizar que los objetivos se cumplan. ¿Cómo? Con eficacia y eficiencia, ¿sí? Siempre utilizamos nosotros estas palabras porque, bueno, son necesarias que el personal se adapte y cumpla con estas dos palabras claves. Fíjense acá, en el caso de relaciones laborales, yo les decía que trabajamos para ellos, sí, nosotros como auxiliares en recursos humanos, ¿no? Conocemos a la perfección cuáles son los derechos laborales que ellos tienen. Surge algún conflicto, a quién dirigirse, ¿sí? Y muchas veces los conflictos son entre los niveles superiores, ¿sí? También. Y en el caso, fíjense, que tengamos un clima laboral que no es propicio, ¿sí? Un clima que constantemente hay conflictos, que constantemente hay rumores, ¿sí? No es un buen clima de trabajo. Si llega a suceder esa situación, bueno, ¿quiénes son los encargados de solucionarlos? Recursos humanos, ¿sí? Va a haber los medios de separarlos, ¿no? De sectores, o tal vez directamente se habla, ¿sí? Se habla y se llega a un acuerdo, ¿no? Donde todos estamos trabajando aquí. Problemas particulares quedan de la puerta, ¿no? Para afuera. ¿Qué buscamos también? Fíjense, seguridad que ellos tengan en el trabajo. Bregamos por su salud, sí, que tengan su servicio de obras sociales, que tengan, ¿no? Diferentes descuentos en farmacias, en sanatorios, que tengan convenios, ¿no? Compensación de empleados. ¿Qué sería? Que se paguen de manera correcta, ¿no? Su sueldo en tiempo, ¿no? Y los montos que deben ser. Bueno, acá programas de bienestar y de asistencia. Bueno, nosotros como auxiliares, ¿qué hacemos? Trabajamos por el bienestar de ellos, ¿sí? Podemos organizar en algún mes una especie de campaña, ¿no? Donde se les permita a los trabajadores en sus periodos, en sus pausas, ¿no? Tener lugares de relajamiento, sectores donde tengan
música o mesas de café, ¿no? Para que el trabajador también se sienta cómodo, ¿sí? Y ese periodo de descanso sea un verdadero descanso, ¿sí? Si no, no tienen sectores de justamente de bienestar, ¿sí? En las empresas muchas veces se encuentra, ¿no? Pueden ser algunas veces sectores muy bien acondicionados o pueden ser las diferentes cantinas o comedores, ¿no? Que pueden llegar a tener, ¿sí? A ver, ¿qué más? Ah, acá, fíjense, hablamos de los tipos de clientes, ¿sí? ¿Quiénes serían en este caso en base a recursos humanos, ¿sí? Si nosotros hablamos económicamente, bueno, ya serían otro tipo, ¿sí? Porque acá estaríamos hablando de consumidor en serio, ¿no? O demandantes. En cambio, en recursos humanos hablamos de internos y también externos. Fíjense por qué. Cuando hablamos de internos, bueno, aquí va a haber, ¿no?, una persona que se encarga de tener nexos, ¿sí? Vendría a ser contacto, hacen de puente, ¿sí? Entre la empresa y también entre ese consumidor que es final, a donde llega el producto, ¿no?, que la empresa no elabore. En cambio acá, en el caso de externo, ¿sí?, ¿qué hace? Es el verdadero consumidor final en sí, ¿sí? ¿Es el que prueba, el que compra los productos? Sí, claro. Es el que las empresas necesitan que ellos se sientan atraídos y consuman los productos, bueno, de la marca, ¿no?, que ellos elaboran. Fíjense acá, gestión de recursos humanos. ¿Qué hacemos o qué hacen los auxiliares en recursos humanos? Fíjense, se encargan de planear, de organizar a toda la empresa, desarrollan y promueven el desempeño de todos los trabajadores, sin importar si es una persona tan importante como aquella que hace actividades, ¿no?, de maestranza, ¿sí? También, ¿no? Todos son trabajadores que están buscando, bueno, una fuente laboral y que trabajan para los consumidores finales, ¿sí? ¿Quiénes son? Nosotros, ¿sí? Los demandantes de esos productos. Fíjense aquí, en el caso de gestión se puede cumplir estos objetivos. Fíjense, vamos a desarrollar, vamos a mantener, ¿sí?, a las personas, ¿sí?, con todas aquellas habilidades que ellos ya las ejercieron en algún momento, tal vez nosotros las debemos moldear, las debemos adaptar, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Como les dije hace un rato, motivamos, ¿sí? Y allí estaríamos satisfaciendo ambas necesidades, tanto la del trabajador como la de la empresa, ¿sí? Fíjense acá, establecer, conservar y atesorar, ¿no?, condiciones organizacionales, ¿sí?, que van a permitir que nosotros podamos tener contacto con ellos y a la vez ellos puedan cumplir los objetivos que nosotros como auxiliares hemos planteado para cubrir, no sé, a 6 meses, ¿sí?, a corto plazo o a largo plazo, ¿sí? Dependerá cómo los hemos marcado y qué actividad, ¿sí?, se vaya a hacer. Fíjense acá, ¿qué es necesario? Que actuemos, ¿no?, con eficacia, eficiencia, ¿sí?, y que esos auxiliares estén totalmente capacitados para cumplir sus funciones. Eso es lo más importante, ¿sí? Bueno,
Eso es como, fíjense que les hice una mini síntesis, ¿sí? De algunos aspectos que nosotros, cuando vemos el curso de recursos humanos, bueno, ampliamos estos temas, ¿sí? Muchísimos más, pero traté de darles, de contarles lo principal, ¿sí? ¿Les gustó o no? A ver, ¿o se durmieron? No, no creo, ¿no? No, profe, aquí estamos todavía. ¿Es lindo o no? Recursos Humanos es un departamento muy lindo y una función muy interesante, ¿sí? Bueno, dependerá el que le gusta, ¿no? Estos temas. Defender a los trabajadores, ¿sí? Bueno, ¿te gusta o no? Yo Sí, quisiera que alguien me defienda, profe. En mi sí, trabajo no hay Sí, nada de todo lo que yo acaba de tenía decir usted. más o menos una idea ya. ujú, es hermoso. ¿Por qué? ¿Hiciste algún curso o trabajaste en algún área de recursos humanos? ¿O cómo fue? Sí, Contame. sí, lo hice. Ah, buenísimo. Entonces tenías bueno, un gran conocimiento, ¿no? De estos temas, ¿o no? Sí, 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 todo lo que usted nos está mostrando, yo ya lo tenía. Teníamos conocimiento ya. Lo habías visto, es hermoso, es apasionante, ¿sí? Bueno, ahí vimos recursos humanos, ¿sí? Es lindo. Vamos a trabajar, dijimos, de manera conjunta en algunos momentos, no siempre, ¿sí? Sí, nos integramos en la parte monetaria, ¿sí? Sueldos, seguro que sí. Allí sí, horas extras. Bueno, ¿cómo seguimos? Vemos un poquito de feriados, ¿les parece? Veamos, yo Bueno, tengo profe. Sí, Tengo profe. un poquito hasta las 6:30 que ingresa el otro curso. Tengo ese tiempo, ¿sí? Bueno, veamos. Aunque nos pasemos, no importa. Total, nadie se va a enterar, ¿verdad? No, sí se van a enterar. Van a ver la duración, no importa. Bueno, fíjense, nosotros, a ver, ¿lo ven? No todavía. Ahora sí. Veamos aquí en el caso de feriados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Volvemos a las leyes que justamente aquí va a participar recursos humanos. Fíjense, marcando cuáles son las leyes, ¿no? Defendiendo al trabajador. En el caso de feriados, muchas veces ustedes van a observar que hay empresas o negocios que seguro, María José, a vos te hacen trabajar los feriados, ¿o no? Seguro Profe, que, yo tengo que trabajar, si hay un tsunami aquí en Catamarca, tengo que ir a trabajar yo igual. bueno, mira, ¿no? Se paga doble, por supuesto, ¿o no? Quisiéramos, pero no, como no creemos en los Reyes Magos. ¿Cómo es eso? No, No, profe, acá nosotros, en mi trabajo, yo trabajo. Llueva, truene, haya un tornado, caiga nieve. Nosotros igual trabajamos. Nosotros trabajamos 24/7. Nos da un solo día de descanso, en teoría, lo que se le puede llamar descanso, porque uno siempre aprovecha ese día para hacer todo lo personal de uno. Eh, y bueno, y cobrar el mismo sueldo. O sea, te dicen, bueno, mira, te pagamos 100.000 pesos todo el mes. no, Y ese mes, así haya feriado, por ejemplo, el Día de la Virgen, que es algo, qué sé yo, un patrimonio acá en la provincia, que porque toda la gente viene para acá, para Catamarca. Bueno, ese feriado, igual trabajamos. Nosotros Navidad trabajamos hasta las 10:30 de la noche. claro, Año Nuevo, el primero también trabajamos. 25 también trabajamos. O sea, todas las fechas, feriados, ya sea nacionales o provinciales, nosotros igual trabajamos. Y el negocio nunca cierra, o sea, está abierto todos los días. Y no, o sea, y tu sueldo sigue siendo el mismo. no, Así hayas trabajado 15 horas, 12 horas. O mm, sea, si trabajas de menos, bueno, ahí sí te van a decir, bueno, vos trabajaste 2 horas, te,
Te te, descuento. ¿cómo se llama? Te descuento, o faltate un día te descuento. Pero si vos haces las horas extra, no te dicen, bueno, toma, te pago las horas extra. Siempre es el descuento nomás de lo que uno no haya ido o haya hecho alguna cosa. Bueno, ahí qué pasa, ¿no? Al no ser una empresa en sí, ¿no? Es una empresa, pero es un comercio en ese caso. Cuando nosotros hablamos de empresas, aquí sí, estamos reglamentados y va a estar, por supuesto, recursos humanos quien va a dirigir en este caso, ¿sí? Y hablamos de estas leyes, ¿sí? Que nosotros las mencionamos, ¿se acuerdan? La ley de contrato de trabajo, ¿sí? Y vamos a tomar en este caso dos artículos, ¿no? En este caso es 166, ¿sí? Que hace referencia a los días que se debe trabajar, ¿sí? Y bueno, los días que no, que se hace, que no se debe trabajar porque es algún feriado en sí y que si se trabaja se debe pagar el doble de ese día. Bueno, eso tendría que ser reglamentado. En este caso, fíjense que vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? De este sueldo. Es mínimo, no importa. Simplemente es para conocer qué hacemos. Tenemos el sueldo de esta persona, que puede ser, no sé, María, que cobra su sueldo básico. ¿Se acuerdan qué era el sueldo básico? ¿Qué era? ¿Era el mínimo que percibía un trabajador? Sí, El ¿cierto? mínimo, profe. Era el mínimo. Sin ningún otro aporte, sin ningún otro agregado. ¿Se acuerdan que nosotros antes vimos presentismo? ¿Se acuerdan que también involucrábamos allí si eran inasistencias justificadas o injustificadas? Tomábamos el tiempo, ¿no? Si era más de un día, ¿sí? Que no haya estado justificado. En este caso, fíjense, tomamos solo la antigüedad, que sabemos, lo dijimos, que siempre va a figurar en años. ¿Nosotros qué hacemos? Lo transformamos en porcentaje, dijimos. Esa parte, María José, ¿vamos bien hasta allí? Sí, profe. Y esa parte no hay ningún problema. Acá lo van a tenerlo mucho más detallado porque está la explicación. ¿Cómo hacemos nosotros para obtener la antigüedad? ¿Qué tomábamos? El sueldo básico, ¿sí? Y luego tomamos una multiplicación. ¿Por qué? Por el tiempo que la Por los persona, años trabajando. por los años trabaja. ¿Y qué hacíamos? Dividíamos en 100 como un pequeño porcentaje, como veníamos haciendo. En el caso del presentismo, allí tal vez varía, pero nosotros ¿qué hacemos? Sabíamos que era presentismo, era la 12ª parte. ¿Se acuerdan? Eso es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí, bueno, lo agregamos porque siempre nos confundimos en este caso. ¿Qué tomamos? Sueldo básico, ¿sí? Y tomamos el valor que hemos obtenido recién, no los años, ¿sí? Porque ese es un error muy común de realizarlo, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Lo dividimos en 12, ¿sí? Porque es la 12ª parte. Luego ya tenemos allí el presentismo de María, ¿sí? Allí no hay ningún problema en ese caso. Fíjense acá, vamos a tener, cambia la historia. Él venía muy fácil, ¿sí? Pero vamos a tomar cómo hacemos cuando hay un día normal de trabajo, la persona debe asistir, ¿sí? A pesar de ser un feriado.
¿sí? Fíjense qué hacemos. En ese periodo, la persona trabaja los 30 días, ¿sí? Y en el caso, fíjense que tenemos que tomar otro artículo también, que es el artículo 55, donde nos habla de feriados que no son trabajados. Y allí se establece que el periodo, ¿no?, de trabajo siempre va a ser 25 días, ¿sí? Nosotros lo vemos en la ley y marca el tiempo. Vendría a ser, a ver si ustedes lo toman como en el caso de la persona común que no trabaja los sábados, los domingos y que, bueno, los feriados eh, nacionales o provinciales también no se están pagos en ese momento, ¿sí? Que es muy distinto en la parte privada, ¿sí? En la parte privada, bueno, allí se hace trabajar al empleado, se paga doble y muchas veces se paga ese doble en cuotas, ¿sí? Algunos lugares lo hacen de esa manera. ¿Qué hacemos nosotros en un día normal, ¿no?, de trabajo? Fíjense, seguimos con los mismos ítems. Sueldo básico, que era el de 16.000. Tomamos en este caso el valor de la antigüedad. Acá tendríamos que ponerle valor. ¿Sí? Que estamos bien hoy. Estamos muy bien hoy. El valor de antigüedad y el presentismo que nosotros ya lo tenemos, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Luego dividimos en el monto ya, en el valor de los 30 días. En el caso de un feriado no trabajado, hacemos la primera parte similar, ¿sí? Sueldo básico, valor de antigüedad, valor de presentismo, pero ¿qué hacemos? Dividimos en 25. Recién ahí estamos en condiciones de hacer este formatito de recibo, ¿sí? Que es similar a los que ya veníamos trabajando nosotros antes. Fíjense, este sería un recibo de un feriado trabajado, ¿sí? Tenemos los 30 días, tenemos los montos, ¿no? Tenemos la antigüedad, que ya la habíamos sacado. Tenemos el presentismo, que ya lo teníamos también, ¿sí? Y agregábamos el feriado, que es un solo día, en este caso, ¿sí? Es el valor que sacamos nosotros recién, los 662,46, ¿sí? Acá lo tenemos, ¿sí? Luego ahí ya recién tenemos el sueldo bruto, que ahí creo que es lo que mencionabas, María José. Creo que dijiste cuando terminamos de conformar los sueldos, creo que dijiste al principio o no. No sé si es ¿Cómo, profe? que vos nos habías preguntado esta primera parte, que es, creo que la que no comprendías cuando llegábamos al bruto. Claro, ahí era. Bueno, fíjate que todos empiezan similares. Sueldo básico, antigüedad, y ahí va a ir dependiendo vos qué debes sacar. Si sacás presentismo, bueno, nosotros ya sabemos cuál sería la formulita que debemos utilizar, ¿sí? Sabemos, sueldo básico, valor de la antigüedad dividido en 12. En el caso que vos necesites sacar antigüedad, vamos, sueldo básico, pues ya sabemos, ¿sí? Los años que tiene la persona trabajando y los dividimos no en 100. Depende vos, cuando estudies, recurrir a las fórmulas, ¿sí? Al método, cómo se obtienen, ¿no?, cada ítem. Y luego vas haciendo la adaptación con los montos,
¿sí? Es la mejor manera de aprender esta parte, ¿sí? No hay otra, las fórmulas, nos persiguen las fórmulas, ¿sí? Bien, luego ya teniendo el sueldo bruto, podíamos hacer las deducciones que yo les dije que va a ir variando de acuerdo a la repartición, ¿sí? Va a depender qué pasa ahora, dentro de unos días, si se modifican estos ítems, ¿sí? Veremos. Si hay modificaciones, bueno, cada obra social va a depender. Si en el caso de la ley, que sería de la ley PAMI en este caso, cuánto sería el porcentaje que se va a tomar. Y en el caso de los sindicatos de empleados de comercio, bueno, también va a depender si ellos hacen alguna modificación o no. En el caso igual de la federación, puede tal vez disminuir este porcentaje o puede elevarse. Lo vemos, veamos a ver qué sucede, porque nadie lo sabe, ¿no? Tenemos sueldo bruto y hacemos, ¿no? Deducciones, tenemos los valores, ¿sí? Luego, ¿qué hacíamos? Restábamos sueldo bruto más la suma de todas las deducciones y teníamos el neto a cobrar, ¿sí? Se repite lo mismo que ya veníamos haciendo, pero varía, ¿no? La formulita sería, ¿sí? Bueno, fíjense, en este caso, bueno, están todos los datos auxiliares, que era de las deducciones, sería en ese caso. Ahora fíjense acá, hablamos de un feriado no trabajado, que sería la otra parte que hablábamos en el caso de los 25 días, que eso sería el básico, y corresponde los años, los días, ¿no? de haber asistido. El monto aquí, bueno, no variaba, la antigüedad sigue siendo igual, ¿sí? Ya lo teníamos. Y aquí, fíjense que tenemos, nuevamente hablamos de que esta persona tiene una inasistencia feriado, ¿sí? Allí, ¿qué hacemos? En ese caso, sería algo negativo, ¿sí? Y tenemos otro día que supónganse que la persona sí ha ido a trabajar, a ver, eh, tomemos un mes, que el mes de mayo, por decirles, ¿no? Que tuvimos el Día del Trabajador, bueno, ese día es pago, ¿sí? Y que hayamos tenido otro día que, bueno, ese día faltó, ¿sí? Y corresponde a un feriado. Le hacemos sería un día menos al valor, ¿sí? Luego ya tenemos todos los ítems, llegamos al sueldo bruto, a partir del bruto hacemos las deducciones. Fíjense que vuelve y es muy reiterativo, ¿sí? Es saber solo manejar las fórmulas, estas que ya hicimos acá arriba, estas, manejamos estas, ¿sí? Día normal de trabajo y feriado no trabajado, tomando como referencia el artículo, ¿no? 55 de la ley de contratos de trabajos. A ver, veamos. Wow, son media. Bueno, a ver, tenemos aquí vacaciones. Sigamos un chiquitín más. Vacaciones. En este caso, nosotros vamos a tener que recurrir al artículo 150 de la misma ley, ¿no? Donde se establecen la antigüedad que tenga la persona y van a ser los días en que se va a otorgar ese periodo físico, de descanso físico y psíquico. Ay, tan necesario, ¿no? Que serían las vacaciones. A partir de estos días, nosotros vamos a poder establecer
¿cuál va a ser su liquidación? En el artículo 155, siempre vamos a hablar de la misma ley, va a mencionar cómo nosotros debemos calcular las vacaciones. Es lo más fácil que hay, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, nada que ver con las fórmulas anteriores. Sueldo mensual dividido en 25. Súper rápido lo hacemos, ¿sí? Muy, muy sencillo. Es una de las más fáciles de hacer. Pero como no podía ser tan sencillo, siempre hay algo distinto. Decíamos, persona que todavía no tiene los 6 meses que ya sería de contrato, nosotros le vamos a otorgar un día, ¿sí? Cada 20 días de trabajo, ¿sí? Eso siempre tiene que ser. Y luego, al hacer las vacaciones, tenemos que tener en cuenta cuál es la antigüedad que la persona tiene, ¿sí? Para otorgarle los días, ¿sí? Fíjense acá, en este caso tenemos a Fabricio, que tiene una antigüedad de 4 años, ¿sí? Bueno, tenemos que ver. Veamos. El primer caso es más de 6 meses y hasta 5 años. La persona tiene 4. ¿Cuántos días de vacaciones les corresponde? 14 días. Y a partir de allí, nosotros realizamos, ¿no? su liquidación. Acá está explicadito el almanaque, ¿no? Cuándo serían las vacaciones, ¿sí? Acá tenemos 14 días de vacaciones, es lo que le va a corresponder. Luego, ¿cómo hacemos? Trabajamos igual, ¿no? Como lo vimos antes. Trabajamos con la antigüedad, trabajamos con el presentismo, ¿sí? Igual, no varía nada, 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 ¿sí? Luego, sí, al último, vamos a tener que conocer las vacaciones. Aquí, acá está. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Luego de haber calculado todo lo demás, ¿no? Que nosotros ya lo hemos visto. Vamos a obtener el total a cobrar. Lo vamos a tener que multiplicar ya no por los años como lo hacíamos cuando era en ese momento. Lo hacemos por el periodo que le corresponde, de acuerdo a la antigüedad. ¿Sí? En este caso decíamos que era 14 días. Sí, 14 días. ¿Dividido en qué? En 25. No varía en nada. ¿Vieron? Solamente debemos memorizar la formulita de cómo sacar las vacaciones, que era sueldo básico o mensual, en este caso, dividido, ¿no?, en 25. ¿Sí? Y por supuesto que aquí hay que multiplicar por los días que le corresponde de acuerdo a la antigüedad. ¿Sí? No nos olvidemos ese aspecto. Bueno, a ver qué más les cuento así rápido. Les cuento aquí aguinaldo, ¿no? Aguinaldo que se los mencioné en la clase pasada, ¿no? Que se paga 2 veces en el año. Ahora, dentro de unos días, ya empieza a percibirse, ¿no? Se liquida, ¿sí? En noviembre, se paga en diciembre, ¿sí? Nosotros, los que realizan las liquidaciones, lo hacen en los últimos días, ¿no?, de noviembre y se paga, ¿no?, en diciembre. Fíjense acá, se paga 2 veces en el año, corresponde al mejor bruto que se haya tenido en los últimos 6 meses, que es el 50%. No es nada nuevo lo que les digo. Se paga de manera proporcional, por supuesto, dependiendo de cada situación que tenga
el empleado, ¿sí? Acá fíjense, hay un caso que un empleado trabaja durante 6 meses y su sueldo bruto, fíjense cuál va a ser. Nosotros vamos a analizar el periodo, ¿no?, de trabajo y tomamos el que obtuvo mayor sueldo, ¿sí? En este caso fue abril, ¿sí? Y bueno, a partir de allí, fíjense cómo calculamos el SAC. El sueldo bruto más elevado dividido en 2 y obtenemos cuál sería el monto, ¿no?, a cobrar. Es muy poquito, pero no importa. Aprendemos a manejar las fórmulas. Y aquí fíjense cómo se redujo la liquidez, el recibo, ¿no? Hablamos de sueldo bruto, ¿sí?, que en este caso son 180 días lo que corresponde, todos los meses. Y luego, ¿qué hacemos? Trabajamos con las diferentes deducciones, ¿sí?, que ya se las mencioné, muchas veces. Bien, bueno, creo que voy a tener que dejar. Y acá, tengamos en este caso, cuando hay un SAC proporcional, ¿sí? Cuando la persona, supóngase que no ha cumplido los 180 días, sino que cumplió por algún periodo de licencia, ¿sí?, le vamos a tomar los 90 días, que serían los días trabajados, y también se va a tomar los días que corresponden al semestre, ¿sí? Pero seguimos trabajando con el mejor sueldo bruto, ¿sí? Luego, a ver, me van a matar. Después que teníamos acá las quincenas. Bueno, en este caso se trabaja muy parecido, ¿sí? Lo único que en este caso, quincenas solo lo trabajan las fábricas, o bueno, o puede ser los operarios, más que todo sería, ¿no? Y se toma en cuenta la asistencia si es perfecta, ¿sí? Y ellos muchas veces tienen otros aportes distintos que tomamos acá, por ejemplo, la UOCRA, ¿sí? Ellos agregan ya un valor establecido, ¿sí? No, puede variar ahora, también puede modificarse. Y el resto se trabaja igual, ¿sí? No hay modificaciones, ¿sí? Y en el caso de licencias, bueno, va a depender de la razón, ¿sí? Acá tenemos el caso que sean nacimientos por hijo, por matrimonio, fallecimiento del cónyuge, o fallecimiento de los hijos, de los padres, ¿no?, de los hermanos, o también se otorga un periodo de días por aquella persona que debe rendir, ¿no?, algún examen si está estudiando, ¿sí? Fíjense, solo 2 días y pueden ser 10 por año, nada más, ¿sí? Y el resto se va a tomar igual, ¿sí? No cambia, lo único que tomamos en cuenta es cómo vamos a hacer para calcular los días de licencia al último, ¿sí? De acuerdo al sueldo bruto que se haya obtenido, vamos a multiplicar por el periodo que le corresponda a la persona, ¿sí? Los días en ese caso. Y no tenemos más, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Eso lo va a subir al campus, Lo profe? vamos, todo. Yo se los voy a dejar, ustedes lo analizan y me hacen alguna consultita y yo les voy a dar el día viernes, subo una serie de ejercicios, ¿sí? Para que ustedes lo realicen y me pueden ir haciendo consultitas, ¿sí? Si está correcto, si está bien, ¿sí? Y nos preparamos para el 15, ¿sí?
El 15 entonces, 8, habilito el campus, entrega hasta las 23 y yo paso las notas día lunes. Lunes seguro, tipo 20 será, o tal vez antes, ¿sí? A hora que yo termine con el otro grupo, paso la nota porque yo quiero felicitarlos y todo lo demás, estar concentrada, ¿sí? Por eso elijo ese horario donde es más, un poquito más tranquila, ¿sí? ¿El lunes va a haber clase normal a la tarde o no? ¿O Cuando solo el examen? No, el examen, el examen. Y de ahí ya quedan los recuperatorios para aquellas personas que deban rendirlo. Eso les voy a estar informando, ¿sí? Y, y nada más, y creo que nada más. Si hay alguna modificación, que me comuniquen a mí desde Casa Central, yo ahí nomás mando mensajito y les comunico, ¿sí? No me dijeron nada todavía, ¿sí? Si surge, les aviso que informan en este fin de semana o en la próxima semana, ¿sí? Yo también voy a estar consultando porque todavía no me dijeron nada, nada, ¿sí? Bueno, las dejo porque me pasé ya mucho tiempo, ¿sí? ¿Nos estamos viendo? Nos ¿Sí? Nos vemos, vemos, profe, profe. gracias. Buen fin de... Muy bien. Bueno, Chao, profe. eso, nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos, Micaela. Ay, Dios mío. Ahí vamos, ahí vamos.